hablar, siguiendo con esta misma línea, del aumento justamente de casos de violencia familiar denunciados en el último año, porque ya el Ministerio Público, a través de su oficina de datos abiertos, ha dado a conocer las cifras concretas de todos los hechos punibles en general que llegaron a manos del Ministerio Público, hechos de denuncias, causas abiertas también ante la Fiscalía. Causas en total hasta el 31 de diciembre del 2024 por diversos hechos punibles, ¿sí? Estamos hablando de más de 283.000 causas en el Ministerio Público, ¿sí? Esto nos da un panorama de que se hicieron más o menos 777 denuncias ya que llegaron al Ministerio Público por día. Esto muchísimo. En datos generales, ¿sí? Diversos hechos punibles entre robos, robos agravados, asaltos, de todo, ¿sí? Pero el hecho más denunciado en el 2024, una vez más, fue violencia familiar. Es el primer hecho más denunciado y con más causas abiertas en la Fiscalía. De hecho, que tenemos 37.926 causas ante el Ministerio Público. Esto, si promediamos, son cerca de 103 casos por día de violencia familiar y 4 casos por hora que están ocurriendo en nuestro país. Es altísima la cifra, reiteramos, los hechos de violencia familiar fueron los más denunciados y que más causas abiertas tienen ante el Ministerio Público en lo que fue todo el 2024. Y como bien dijiste, son hechos denunciados. ¿Cuántos casos seguramente quedan entre 4 paredes, no? O en una comisaría que no deriva. En una comisaría, claro, que no derivan y otras denuncias que quedan también en el OPAREI. Sí, y para comparar nada más, fíjense bien en este número, 37.000, volvemos nada más un ratito a esa placa anterior, 37.000 casos en el 2024. ¿Saben cuánto fue en el 2023? Solo por violencia familiar, 34.000. O sea, imagínense. O sea que en vez de disminuir, aumentamos. Sí, el salto que algo dio. Evidentemente no está funcionando. En el 2023 eran 95 denuncias por día. Sí. Y ahora ya tenemos 103. O sea, impresionante cómo va subiendo año a año. Nos vamos a los casos de feminicidio. Ya tenemos los datos así bien concretos también. En el 2024 hubo un total de 54 tentativas. O sea, hechos que no se llegaron a consumar de feminicidio. Pero sí, casos consumados de muertes de mujeres en manos de su expareja y de otras personas más también del entorno familiar, 31 hechos. Eso ya está computado afuera también, en lo que pasaba en el exterior con compatriotas. Sí. Y en este caso, del total de 31 feminicidios, 27 eran madres. Y esto nos da nuevamente las víctimas colaterales, 65 huérfanos, 65 niños, niñas, adolescentes que quedaron huérfanos. Muchas veces de los dos lados decimos, si bien es cierto, el padre o el agresor, que en su gran mayoría son hombres, se mata. O se matan, o no solo eso, terminan en la cárcel. Entonces, claro, es como muerto en vida. Claro, queda a la deriva finalmente. Si nos vamos a las edades de las personas involucradas, en la siguiente placa vamos a poder observar las edades, Amalia, de los agresores. El agresor tiene por lo general entre 18 a 73 años y la víctima es más joven. Las víctimas suelen ser ya desde los 14 años, ya son víctimas de violencia familiar. ¿Y qué es lo que preocupa de estos casos? De estar una mujer y después acabar matarse con su vida también. Y 2 continúan prófugos de esos 31 feminicidios. Y de estos datos también sacamos, y si volvemos nada más a la placa anterior para cerrar de los hechos en sí, 2 de los agresores de feminicidios, si volvemos a los números de feminicidios y de intentos, 2 tenían órdenes de restricción. Obviamente, antes de la implementación de las tobilleras electrónicas, de estos 31 hechos de feminicidios, 2 tenían orden de alejamiento o de restricción de acercarse a la víctima y 1 de ellos tenía un arresto domiciliario que incumplió. No sé si Fernanda y Pérez van a coincidir conmigo, pero aquí hay, yo creo que 2 aristas que hay que atacar en base al aumento. Por un lado, desde casa, hablar con la niña, con el niño, pero hablemos ya desde los 5, desde los 3 años, pero seamos también nosotros el ejemplo de ellos. No es que yo le digo, vos le tenés que respetar a la nena, vos le tenés que respetar al nene, no, pues yo estoy a los socos con el papá. Claro, porque evidentemente que esto se ha demostrado en doctrina, ¿verdad? Que no siempre alcanza el hecho de elevar las penas o la advertencia o las campañas de concienciación, en particular con los feminicidas. Tenemos que ir también con los otros tipos de delitos, sino que por sobre todo tratar, como
dicen los especialistas, de trabajar con las nuevas generaciones. Porque el que ya está jugado, Amalia, Fernanda, ya está jugado. Imagínate si se llega al extremo de matar y de sacarse la vida. A ese, ¿cómo le convences? Si para ya se acabó todo. Claro. Entonces hay que trabajar con las frustraciones, o sea, hay que trabajar mirando al futuro, obviamente sin dejar de lado estas campañas que hasta ahora, al menos en Paraguay, no van generando los resultados requeridos. Y otra arista que sí, la voluntad de las autoridades de realmente hablar todos en un mismo idioma y de hacer caso a cada una de las denuncias que llegan y no después minimizar y decir, no, pero ella le perdonó luego, sabiendo que es un ciclo que muchas veces también tienen las víctimas. Y por eso nomás, porque cerrando nada más con las estadísticas, de los 31 hechos de feminicidio, 28 luego se dieron entre expareja o pareja, 18 por ejemplo eran pareja de la fallecida todavía y 10 eran sus exparejas. Otra vez. Y muy pocos ya lastimosamente se dan, que también hubo, pero en mucha menor cantidad. Y la tobillera que iba a hacer una salida, ya empezamos cuestionando, ¿no? Claro, hoy, exactamente. Por eso, para esos casos en donde se ha incumplido la orden de restricción, esto va a ser sumamente efectivo si se aplica como se debe. Fernanda, gracias. Hasta luego.